Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Saludos mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por su atención, gracias por acompañarnos en esta programación, gracias por sus muy buenos saludos y la verdad sus palabras de ánimo, de bendición. Les agradecemos muchísimo que nos compartan sus momentos de la experiencia, el testimonio de lo que están viviendo a través del programa de Torá al instante. Muy bien, quiero hacer una pequeña introducción para nuestra jornada de esta semana, porque con respecto al programa del día anterior pude notar que se dio un gran auge con respecto al tema de la oración en lenguas. Recibí varios mensajes de varios hermanos que obviamente entiendo perfectamente su situación, amados hermanos, porque cuando venimos del nivel 2, en ese nivel 2, pues obviamente, como lo mencionamos ayer, prácticamente nos hacían hablar en un idioma extraño, un poco chino, si lo puedo decir así, y nos daban como algunas palabras que teníamos que aprender y repetir, y esta era la manera como se decía que hablábamos en lenguas. Pero definitivamente nada, absolutamente nada de esto tiene sentido cuando estamos leyendo el texto del libro de los Hechos en el capítulo 2, verso 1, que voy a retomar en la lectura que hicimos ayer parcialmente para que evaluemos estos aspectos. Cuando llegó el día de Pentecostés, y este día de Pentecostés recordemos que estamos celebrando después del tiempo de Pesaj, Hagmasá, ¿recuerdan? Bikurim. Viene el tiempo del conteo del Omer, los 50 días. Este es el conteo del Omer. Y ese 50 días es lo que viene aquí en esta palabra Pentecostés. Entonces, parafraseemos el verso 1. ¿Cuándo llegó el día de 50, el día de Shavuot, el día de las semanas, la convocatoria de Shavuot? Estaban todos unánimes juntos, todos. ¿Dónde estaban? Dice que estaban reunidos en una casa, y esa casa hace referencia al templo. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de Adonai, el templo, el Betamidrash, donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Ruach HaKodesh, llenos del poder del Espíritu Santo. Esta expresión aquí voy a puntualizarla inmediatamente, mis amados hermanos, para que comprendamos con detenimiento lo que estamos hablando. Acompáñenme un momento inmediatamente al libro de Juan, Evangelio de Juan, ahí un punto atrás. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a tomar la porción del verso 7. Probablemente leamos unos dos textos antes, veamos cómo da el texto. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leerlo desde el verso 5. Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. El título de este párrafo, de este capítulo, en el capítulo 16 dice, la obra del Ruach HaKodesh, la obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Verso 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas,
tristeza ha llenado vuestro corazón. Verso 7, preste por favor mucha atención al verso 7, porque aquí vamos a encontrar la respuesta a lo que estamos leyendo en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría sobre vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vayamos nuevamente al libro de los Hechos, en el texto que estamos leyendo. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, es decir, que aquí se está cumpliendo en el verso 4 de Hechos capítulo 2, el texto que acabamos de leer en el libro de Juan capítulo 16, verso 7. Por eso dice, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, porque ahora sabemos que Yeshua ha tomado su lugar. Moraba entonces en Jerusalén los judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ya leímos esta parte ayer con detenimiento, quiero avanzar. Y dice que habían muchos pueblos de Israel de diferentes regiones. Estaban partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, de Cirene y romanos. Estaban allí los cretenses y árabes, y todos les oían hablar en su mismo idioma. Estaban maravillados de esto y atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quieren decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están ebrios. Muy bien. Como no es el tema, solo lo estamos mencionando y repito, como hubo bastante interés de parte de ustedes en este tema de lenguas, entonces sería importante que usted por favor tome nota solamente de esto. Les prometo, hermanos, que en otra semana de Torah al Instante hablaremos en detalle y haremos un estudio minucioso de lo que es el don de lenguas y hablar en lenguas. Son dos palabras muy cercanas, muy parecidas, pero hay una pequeña diferenciación. Vamos a hacer una pequeña diferenciación para no dejarlos pues con el sinsabor. Tener el don de lenguas y hablar en lenguas tienen por supuesto sus diferencias. Ya vamos a ver este aspecto de la siguiente manera. Hablar en lenguas explica la forma de conversar en un idioma desconocido para la persona que lo hace. Es el caso de lo que vimos en la porción del libro de los Hechos, donde estos discípulos o apóstoles estaban hablando en idiomas para todas las comunidades allí presentes, en todos los idiomas. Se dice que en el libro de Shemot, en el libro de Shemot, en el capítulo 20, cuando se produce la presencia, la Shekinah de Adonai, y pronunció estas palabras, se habló en 70 idiomas diferentes. Ahora bien, sin embargo, el don de lenguas se conoce como la facilidad de comunicación con otra persona en otro idioma diferente al materno. ¿Ven cómo es de interesante? Es básicamente un hilo entre lo que es el don de lenguas y hablar en lenguas. Ya vimos que la Biblia nos narra precisamente esta característica en hablar en lenguas. Y lo vimos justamente aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 4. Y los apóstoles hablaron y compartieron el evangelio con múltiples personas, y todas ellas les escucharon y estaban maravilladas porque los escuchaban hablando en su propio idioma. Estamos hablando entonces de hablar en lenguas. Y espero que usted haya podido, mi amado hermano, comprender esa diferenciación. Es interesante, y conozco particularmente a una persona, amigo personal, maestro de Torah, que fue entrevistado aquí en Radio Génesis. Hicimos una entrevista con él hace unos días, un tiempo, hermano Eric de Colombia. Y si ustedes vieron la entrevista, si no la han visto, les invito, vayan a Radio Génesis, busquen la entrevista con nuestro hermano Eric.
y encontrarán que él nos compartía cómo desde muy niño él era muy curioso con algunas cosas y tomó manuales de instrucciones de computadoras, de televisores, de teléfonos, de cualquier instrumento que había en casa, los manuales de instrucción, los manuales que vienen con cada electrónico. Venían en varios idiomas, en alemán, en francés, en inglés, me imagino que en chino. Y este joven dice en su testimonio que él empezaba letra por letra con diccionario a mano y en pocos días o meses o semanas estaba hablando en esos idiomas. Dice que estando en la escuela, algún día un amigo suyo, si no mal recuerdo el testimonio, pero no estoy muy lejos de lo que compartió, un amigo suyo le regaló un libro que su padre había desechado en casa y este joven al tomar este libro y empezar a leerlo encontró una serie de letras que definitivamente nunca jamás había visto. Empezó a indagar de qué trataba y se dio cuenta que era un libro en hebreo, un idioma que no conocía, y empezó a hacer su propio diccionario con las letras que él iba estudiando. Creó su propio diccionario. Obviamente en ese tiempo no tenía las facilidades del internet que podemos tener hoy, pero hizo una labor académica extraordinaria y hoy es un gran maestro en hebreo. Los que han tenido oportunidad de escucharlo sabemos, o los que le hemos escuchado sabemos su capacidad extraordinaria. Entonces ese es el don maravilloso de hablar en lenguas y la diferencia con el don de lenguas. Bien, mis amados, eso es solamente una parte inicial como para dar comienzo a lo que ya venimos tratando. Y vamos a continuar ya con la reunión propuesta para esta semana. Estamos mirando el tema de Shavuot, el tema de Pentecostés. Es igual, es lo mismo. Pentecostés en griego, Shavuot en hebreo, la convocatoria de las semanas. Vamos a mirar hoy el significado espiritual de esta reunión. ¿Cuál es el verdadero significado espiritual que trae consigo en la época de Shavuot, en la celebración de las semanas? Porque recordemos que ayer quedamos en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, verso 17, dice: traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de efa, de un efa. Serán de flor de harina amasadas con levadura, como primeros frutos al Adonai. Esta es una petición muy interesante, mis amados, y vamos a ver que en sentido espiritual, la ofrenda que se está presentando de primicias representa el fruto de vida que comenzamos a dar cuando hemos pasado por este tiempo maravilloso de la salvación, es decir, cuando reconocemos a Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador. Y en ese proceso de techuvá, en ese proceso de conversión, inmediatamente nosotros empezamos a presentar cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, si me permiten decirlo, hasta en nuestra manera de alimentarnos, en nuestra manera de mirar las cosas, hasta en nuestra manera de vestir y, si lo puedo decir, hasta nuestra manera de caminar. Más importante aún, hasta nuestra manera de ver la vida. ¿Cómo ves tu vida hoy respecto a lo que la podías ver en otro momento? En otro momento veíamos la vida angustiada, corríamos de aquí para allá, de allá para acá, frustrados, con muchas anomalías en muchas áreas, en muchos aspectos. Pero cuando venimos al tiempo con Mashiach, encontramos que nuestra vida tiene mucho más valor, mucha más importancia. Ahora llegamos a un tiempo de chalón, a un tiempo de entender que en medio de las pruebas y las adversidades, Adonai está con nosotros y nos da la sabiduría suficiente en el temor de la palabra para que estas complicaciones las manejemos adecuadamente y no sean un acabose en nuestro diario vivir, que nos lleven a la depresión, a la locura, a la frustración, al temor. No, aprendemos a manejar la vida con una proporción establecida propiamente por Adonai. Por otro lado, la ofrenda de las semanas, el Shavuot, representa los frutos para comenzar a dar cuánto nos sometemos a la autoridad de Adonai y ponemos en práctica su palabra. Es decir, estamos manifestándole a nuestro Padre Eterno que nosotros haremos y obedeceremos. ¿A qué? A su palabra, porque su palabra es verdad. Y como su palabra es verdad, dice
que conoceremos la verdad y la verdad nos hará, por supuesto, libres. Por lo tanto, Adonai pide que pongamos levadura a la ofrenda y esta está representando el pecado. Aunque tratemos de cumplir los mandamientos, por más que tratamos de cumplir los mandamientos, y observe, no estoy hablando de 10 mandamientos, estoy hablando de los 613 misbot, por supuesto, de los cuales algunos hoy obviamente no podemos llevar a cabo toda vez que no tenemos templo. Pero por favor, no tener el templo, el Bet Midrash, no puede ser la excusa que tan popularmente se conoce en los medios de internet, como que no se presentan ofrendas, no cumplimos con Shabbat, no nos lavamos las manos, no encendemos la menorá, porque no tenemos templo. Por favor, mis amados hermanos, por favor, tenemos que ser mucho más prácticos que eso. Creo que nuestra frente tiene que ser un poquito más alta del común. Tenemos que tener una capacidad de discernimiento mucho más profunda que esa. Por favor, primero, nosotros somos el templo del Espíritu. Nosotros somos el templo. Nosotros somos su creación. Nosotros somos imagen y semejanza. Nosotros somos como ese Betamidrash. Es decir, que nos lavamos las manos, es decir, que cumplimos con nuestras ofrendas, es decir, que presentamos nuestros diezmos, es decir, que cumplimos con los misbot. Obviamente, desde el punto de vista de los sacrificios y otros elementos que hemos visto a lo largo de los estudios en Levítico, en los Parashot y demás, en Vayikra, por favor, entendemos que evidentemente ya no los vamos a realizar porque en tal sentido, obviamente sí, no tenemos el templo, no tenemos el sacerdocio, no tenemos ese protocolo propio del templo. Ahora, es fundamental, mis amados hermanos, que conozcamos con exactitud que requerimos tener un esfuerzo para comprometernos en lo que estamos adquiriendo. No es la Torá un pasatiempo, no es la Torá una denominación nueva, no es la Torá un nuevo proceso espiritual que quiero excursionar realmente para saber si es lo que me parece, si es lo que me gusta. Si no me gusta, pues me regreso al nivel 2. Peor aún, si no me gusta tanto el nivel 2, me regresaré al 1. Peor aún, o si no, simplemente me quedaré en casa y no sabré de nadie más. Esto me recuerda a esa historia maravillosa cuando el pueblo de Israel estaba en el tiempo de esclavitud. Fueron tomados por Adonai, dirigidos por Moshe, salieron de su condición de esclavitud. Viene el tiempo de las 10 llamadas plagas, que recuerden que nosotros decimos no llamarlas plagas porque son más que señales, esas 10 señales en que Adonai le está estableciendo a su pueblo su grandeza, su autoridad, y es así como el pueblo sale con mano extendida, guardados por Adonai, protegidos, y son llevados al desierto. Pero en esa condición de desierto empiezan a sucederse los momentos grandes y maravillosos. Y estando en los momentos grandes y maravillosos como este que estamos narrando, justamente del tiempo de Shavuot, cuando se sucedió todo ese evento grandioso que estábamos leyendo en Shemot y en Levítico el día anterior, entonces, ¿qué pasa? Este pueblo todavía decían, ¿por qué mejor no nos regresamos? ¿Por qué mejor no regresamos? Llevamos días sin comer carne. Llevamos días, ya empezaron a comer maná y ya el maná al desayuno, maná al almuerzo, maná a la cena, maná. Y el viernes, al cierre del sexto día, doble porción de maná y ya no querían más maná. Entonces empezaron a pedir carne y empezaron a pensar en la posibilidad de buscar un nuevo líder y de rebelarse completamente contra Moshe y de ignorar lo que ya habían prometido y el pensar en volver. Así estamos muchos, mejor, tantas personas que estuvieron en el primer nivel, pasaron al segundo nivel, no se acomodaban, no estaban de acuerdo, no les parece. Luego apareció una lucecita en el camino y esa lucecita los llevó a estudiar Torá, y cuando vieron Torá se abrieron sus ojos, su corazón, y vinieron a Torá y empezaron a estudiar Torá y empezaron a pronunciar unas palabras en hebreo, y entonces Boker Tov, Baruch Hashem, y entonces se sintieron con un gozo y con una alegría espectacular. Pero de pronto empiezan a estudiar Torá y se encuentran que hay cosas que la verdad es que no me parece. Es que la verdad hay cosas que
me parece que eso ya realmente fue abolido, o sea, realmente eso ya no tiene parte con nosotros hoy. Y por ejemplo, la verdad es que el tiempo de Shabbat, yo los sábados definitivamente no puedo. Y cuando entramos en esas contrariedades de razonamiento humano, emociones, sentimientos y cinco sentidos, definitivamente no podemos entrar al nivel para el cual el Eterno nos ha llamado y nos ha escogido. Hace unos días mencionaba en la celebración de Shabbat, precisamente con respecto al Parashá Emor, estaba mencionando que nosotros deberíamos estar congregándonos en Shabbat durante todo el día. Es que Shabbat es nuestro día de congregación. Shabbat es nuestro día de estudio de la Torá. Por favor. Entonces, no hemos hecho todavía un cambio muy sustancial. Anteriormente en el nivel 2 nos reuníamos el día domingo a las 11 de la mañana, en el caso de Iglesia Cristiana Integral. 11 de la mañana los domingos de 11 a 1 y cuando el pastor se demora mucho por ahí de 11 a 2. Ahora, ¿qué hicimos? Ya no nos congregamos en el domingo, pasamos a Shabbat y nos congregamos de 4 a 6 y que el pastor no se demore porque se nos va hasta las 7 de la noche. Y creemos que con estos pequeños cambios nos sentimos toraicos y nos sentimos que ya le podemos reclamar al pueblo judío que están equivocados en el conteo del Omer y nos sentimos que el calendario no es así y que Rosh Chodesh no se celebra así y que no se deben levantar las manos y que no nos debemos lavar las manos y por favor, hermanos, para entender cada una de las convocatorias de Levítico 23 y entender Torá, necesitamos caminar conforme a lo que la Torá nos enseña. La Kadosh Torá nos entrega un manual de vida y nosotros estamos simplemente acomodando el manual de vida a nuestras conveniencias. Pastor, ni se le vaya a ocurrir que vamos a empezar Maná, vamos a empezar Shabbat el día sexto a la tarde y luego a las 8 de la mañana vamos a estar en la congregación hasta las 6 de la tarde todo el día. No cuente conmigo. Por favor, no me lo diga a mí, díselo al Eterno. No cuenta conmigo, a ver qué tiempo disponible te da Él. A ver qué tiempo disponible te da el Eterno. Hoy el Eterno nos envió, a través de una circunstancia de salud, a las naciones, completamente a las naciones nos envió a casa. Nos sacó incluso de los templos, de los edificios, de lo que llamamos iglesia, y nos llevó a casa, a estar en casa. Y el Eterno permite estos medios de comunicación que estamos utilizando ahora mismo para que a través de estos medios de comunicación avancemos y tengamos nuestra reunión de Shabbat y celebremos. Yo me gozo, mis amados hermanos, cuando estamos en nuestro tiempo de Shabbat y puedo ver a los hermanos a través de sus imágenes que nos envían cámara, fotografía, videos y están en familia reunidos a la mesa compartiendo Shabbat, danzando, alabando, tocan su shofá, visten su talí, están en ese gozo porque aunque no estemos físicamente en un local, estamos en nuestra casa, en nuestro techo, la casa de oración, la casa de Adonai, mi casa y yo serviremos a Adonai. Pero deberíamos pasar más tiempo, hermanos. Ustedes recordarán, yo cada Shabbat les digo, hermanos, el Shabbat, cuando hacemos el estudio de Parashat, avanza por lo menos 2, 3, 4, a veces 5 capítulos. Es imposible en una jornada de Shabbat de 1 hora o 2 máximo el poder estudiar 5 capítulos, por favor. A duras penas leeremos 2 o 3 versos. Y nos sentimos conformes con esto. Y yo les digo, hermanos, por favor, tómense ustedes el tiempo en casa, prométanme que lo van a hacer en casa, estudien, lean los versículos, lean los 2, 3 o 4 capítulos, por favor, léanlos. Para eso es nuestro día de Shabbat. Y para que entendamos Shabbat y las convocatorias y las celebraciones de Levítico 23, necesitamos tener una responsabilidad personal y disciplina en lo que estamos haciendo. El libro de Filipenses en el capítulo 2, versos 12 y 15 nos dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Adonai es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito.
porque Adonai es quien obra en nosotros. Lo voy a repetir, tanto en el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones y discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Adonai, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Gracias, Hashem, porque ahora somos luz. Pero para que seamos una verdadera luz brillante, necesitamos todavía aún madurar mucho más en cada una de las convocatorias. Permítame que mencione todo esto que estoy hablando porque es parte de nuestro propósito de Shavuot. Las convocatorias, hermanos, de Levítico 23 dan comienzo en Shabbat. Shabbat es el reloj, es el cronómetro espiritual que nos va a determinar cada una de las subsiguientes convocatorias del año, las 7 convocatorias de más. Y cuando cumplimos con Shabbat, Él nos va a indicar exactamente cuándo empezamos Pesach, cuándo tenemos Hadmasá, cuándo tenemos Bikurín, cuándo tenemos Shavuot, cuándo tenemos Yom Teruah, cuándo tenemos Yom Kippur, cuándo tenemos el tiempo de Sukkot, cada una. Por lo tanto, mis amados hermanos, Pablo nos explica muy bien este dilema con todos los que vivimos en este tiempo de Torah en cuanto al querer y el hacer, y nos dice con tanta claridad que debemos ante todo ser responsables, apasionados, comprometidos con lo que hoy estamos desarrollando en el estudio de la palabra. Las convocatorias no son simplemente una fecha casual, tiene una revelación, en este caso para el tiempo del Pentateuco, para los 50 días del conteo de Omer. No lo podemos ver solamente a la luz del libro de los Hechos en el capítulo 2. Es necesario que vayamos a Levítico, a Shemot, y podamos entender esa historia, ese origen que estamos, y es lo que estamos haciendo justamente esta semana. Y mañana entraré a detallar un poco más en detalle lo que es el tiempo de los mandamientos, la entrega de la Torá, la importancia de lo que pasó justamente ese día allí en el monte Horeb. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, verso 18 en adelante, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Por favor, está hablando nuestro amado Rabí Shaul. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la Torá de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley, con la palabra de Adonai. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero en la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos de nosotros batallamos permanentemente cuando se trata de las convocatorias de Levítico 23? ¿Cuántos de nosotros batallamos? Por favor, hermanos, usted escríbame aquí en el chat. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, que nos acompañan ya por varios meses o años incluso, están atentos día tras día a la actividad que venimos desarrollando del conteo de Omer, estos 50 días que fueron después del día de Pesá, hasta llegar en los siguientes días a la convocatoria maravillosa de Shavuot, la convocatoria de las semanas? Y hemos caminado 50 días, hermanos. 50 días no es sentarnos en casa a esperar que pasen 50 días y llegar a Shavuot. No, 50 días es pasar los 50 días de oración. Y preparamos aquí en Israel Casa Integral, hemos preparado, mis amados hermanos, una actividad maravillosa, una campaña, si lo puedo llamar de esta manera. Hemos realizado una actividad llamada Tikkun. Tikkun, corrección de adentro hacia afuera. Y en Tikkun, cada día de estos 50 días,
hemos venido avanzando en el conteo del Omer para llegar preparados espiritualmente en nuestra salud espiritual, en nuestra salud física, en nuestra salud mental, en nuestra salud relacional, en nuestra salud emocional, en nuestra salud financiera. Entonces, hermanos, cuando llegamos a Hechos 2, no era simplemente que recibieron lenguas y hablaron en lenguas y estaban atónitos de escucharlos hablar en todos estos idiomas. No, es necesario que entendamos que ese día de Pentecostés se estaba cumpliendo el tiempo del Omer, los 50 días, y se estaba celebrando la convocatoria de Levítico 23 para el tiempo de Shavuot, la fiesta de las semanas. Entonces Pablo nos habla de que batallamos queriendo hacer el bien y terminamos haciendo el mal. Y esto lo menciono, mis amados hermanos, porque recuerden, vamos nuevamente al texto. En Levítico 23, verso 17, dice la palabra que traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida. Hechos de 2 décimas de un efa serán de flor de harina amasados con levadura, como primeros frutos a Adonai. Y entonces cuando se habla de presentar una ofrenda para el tiempo de Shavuot o cada convocatoria, mis amados hermanos, las ofrendas que se toman en las 7 convocatorias de Levítico 23 no las inventó el pastor Alfaro, ni la pastora Pili, ni Israel Casa Integral, ni los ministerios mesiánicos, no. Están establecidas en la Kadosh Torah. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la palabra, entendemos la palabra, amamos la palabra y vivimos la palabra, obviamente para nosotros no tendrá ninguna complicación presentarnos a la convocatoria de Shavuot, entendiendo de qué se trata, después de 50 días en el que usted ha tenido una evaluación en su vida espiritual, en su vida física, en su vida mental, en su vida relacional, en su vida emocional, en su vida financiera. Entonces, usted llega, hermano, a un nivel para recibir Shavuot completamente con un corazón preparado. Mi hermano, no pretendas llegar a la convocatoria de Shavuot sin pasar por 50 días de Omer. Es decir, no es que no puedes llegar a la reunión, pero sentirse uno en un lugar, hermanos, donde no sabe de qué están hablando, no sabe de qué está tratando, pero es que no sé, y hacer presencia sin saber en qué estamos pensando. No, hermanos. Está bien el primer año, estamos aprendiendo, estamos en un proceso, pero no, mi amado hermano, sé que ya en este grupo de Torah al Instante y en toda la programación de Israel Casa Integral tenemos hombres, mujeres, ministros, familias, kadosh, preparados, establecidos, fundamentados por meses, por años, por tiempo suficiente para que caminemos en obediencia en lo que estamos haciendo. De tal manera que, dice el apóstol nuevamente en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente de las cosas en la carne, pero los que viven conforme al Ruach, recuerden el libro de los Hechos capítulo 2 que estamos viendo la importancia del Espíritu Santo, que dice la palabra en Juan, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y les enviaré al Consolador. Y libro de los Hechos capítulo 1 verso 8 dice, y recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh haya venido sobre ustedes. Todo esto está pasando aquí en el tiempo maravilloso de Shavuot. Si no lo entendemos, hermanos, entonces pasaremos esta gloriosa celebración como un día más. Y en Torah no nos podemos permitir esos lugares. En Torah tenemos que vivir la presencia de Adonai, porque Levítico 23 es una fecha, es un kairos de Adonai para con nosotros. Por lo tanto, para ello nos preparamos durante estos 50 días y para ya llegar al día 50 tener nuestra maravillosa reunión de familia y compartir todos juntos el regalo maravilloso que el Eterno nos está entregando. Vamos a ir a nuestra pausa, hermanos. En unos segundos continuamos. El altar familiar. La adoración a nuestro Adonai no solo se realiza dentro de los templos, se lleva a cabo también en la mesa conyugal, mediante la práctica del altar familiar. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Salmos 78:5. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados a que les enseñaran a sus hijos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Adonai. Universidad de la Familia. Con los pastores Roberto y Camilo Alfaro. Es una prioridad la enseñanza del altar familiar. La adoración a nuestro Adonai no solo se realiza dentro de los templos, se lleva a cabo también en los hogares, en la mesa conyugal, mediante la práctica del altar familiar. ¿Sabías que altar familiar es el término que se le ha dado a la reunión en donde la familia se reúne a adorar a Adonai? Se reúnen a orar, a cantar alabanzas, a meditar en la palabra de Adonai. ¿Está usted dedicando un tiempo a buscar a Adonai con su familia? Universidad de la Familia, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Extienden una invitación para que se levante un altar familiar en su casa. Verán cómo la presencia de Adonai tocará su familia, transformándola y trayendo rompimiento. Verá cómo sus hijos son transformados, su relación conyugal es fortalecida y su familia es más unida. Pues al establecer un altar familiar, le damos el primer lugar a Adonai en nuestra familia. Defina un día, una hora a la semana para tener ese tiempo especial familiar con Adonai y un encuentro con el Padre Celestial, y testifique de lo que significa honrar a Adonai, dedicando un tiempo en la familia solo para Él. Suscríbete en nuestra página de youtube.com. No olvides activar la campanilla. Una producción de Universidad de la Familia. Así es que, mis amados hermanos, muy importante el tiempo de altar familiar. Muy bien, mis amados. ¿Por qué estamos mencionando todos estos aspectos tan extraordinarios? Porque para obedecer, dar cumplimiento a la Torá, a la Kadosh Torah y a cada una de las convocatorias es necesario y fundamental recibir el Espíritu Santo, a nuestro amado Ruach HaKodesh, que mora dentro de nosotros. Él nos dará la gracia para hacer lo que no podíamos hacer, es decir, esa batalla que tenemos en la carne, como decía Pablo, esa lucha que tenemos queriendo hacer el bien, pero terminando haciendo el mal. Porque para quienes piensan en la carne, caminarán en la carne. Pero para quienes estamos en el Espíritu, entonces en el Espíritu estará nuestro diario vivir. Por lo tanto, el Adonai no solo da la Torá, sino que también nos capacita específicamente para cumplirla, y esto lo hace escribiendo esa preciosa palabra en nuestros corazones. Por lo tanto, hay un pacto que debemos desarrollar. El libro de Jeremías, acompáñenme por favor al libro de Jeremías en el capítulo 31, verso 31, dice la palabra: He aquí vienen días, dice Adonai, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Adonai. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Adón. Pondré mi ley, mi Torá dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Amén. Así es que vemos cómo al principio la Torá estaba tallada en piedra. Libro de Shemot, capítulo 24, verso 12. Muy importante que lo tenga presente. Estaba tallada en piedra, es decir, estaba fuera de nosotros. Pero cuando el Ruach HaKodesh está dentro de nosotros, entonces
la Torá, los misbot, sus ordenanzas, sus preceptos, los jukot, los hukim, todo lo demás estará ahora inscrito en nuestros corazones. De esta manera nos es mucho más fácil, mis amados hermanos, poder obedecer la palabra. La palabra no la podemos obedecer por represión. La palabra no la podemos obedecer solamente por esperar persecución a cambio. La palabra la obedecemos porque tenemos la revelación en nuestros corazones, inscrita la palabra de Adonai, la Kadosh Torah. Entonces, vamos comprendiendo, mis amados, en nuestra jornada del día de hoy, cuán importante es el libro de los Hechos, capítulo 2, y cuando el Espíritu, el Ruach HaKodesh, viene sobre los discípulos, sobre los apóstoles ahora, y ellos empiezan a hablar en todos los idiomas disponibles, porque el propósito ahora es llevar la palabra. ¿Cuál palabra? El Espíritu de Adonai, el Ruach HaKodesh, ha venido. Ahora dice esta palabra que leímos en Jeremías capítulo 31, verso 31. Téngala muy presente, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré Elohim para ellos y ellos serán mi pueblo. Ahora la Torah está inscrita en nuestros corazones. Por eso hoy amamos la palabra, aprendemos la palabra, vivimos la palabra. Ya no tallada en piedra, fuera de nosotros, sino que la obedecemos porque fue inscrita en nuestros corazones. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, verso 19, dice la palabra: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ustedes, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Elohim. Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27 dice: os daré un corazón nuevo, mis amados hermanos. Os daré un corazón nuevo. Y Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y el Salmo 40, verso 8 dice: me deleito en hacer la voluntad de Adonai, porque tu Torah está dentro de mi corazón. Por favor, escriba este texto. Vaya con su Biblia, subráyelo, por favor. Libro de los Salmos, Teilín, capítulo 40, verso 8. Me deleito en hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Adonai, porque tu Torah está dentro de mi corazón. Teilín, capítulo 37, verso 31. Libro de Salmos, 37, 31 dice: la Torah de Adonai está en tu corazón. No vaciles en sus pasos. No vaciles en sus pasos. Entonces, venir al cumplimiento, mis amados hermanos, de Hechos 2, de Éxodo 20 y de todo lo que veníamos leyendo, estudiando con Levítico 25 y demás, recuerden, nos indica que ahora estamos frente a un cumplimiento absolutamente mesiánico, porque en este día llamado de Pentecostés, o la convocatoria de las semanas, o la convocatoria de Shavuot, entonces surgía una pregunta que ustedes me hacían: ¿qué diferencia hay entre Pentecostés versus Shavuot? Bueno, que si miramos Pentecostés desde el punto de vista del Espíritu Santo, nos quedamos cortos. Para mirar la importancia de lo que pasó en el libro de los Hechos capítulo 2, es necesario que recordemos, como dice la palabra, permítame recordarlo, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Cuál día llegó? Terminado el conteo de Homer, llegó la convocatoria de Pesaj, se está cumpliendo Levítico 23. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que si yo estoy en Hechos capítulo 2 sin comprender Levítico 23, sin comprender Shemot capítulo 20 y comprender toda la antesala del pueblo de Israel saliendo de Egipto, pasar por Pesaj, presentar el tiempo de Had Masá y todo este proceso que ya hemos explicado, entonces no podríamos comprender definitivamente la grandiosa celebración del tiempo de Shavuot. Ahora, en este tiempo del Pentecostés, el Espíritu desciende sobre los discípulos de Adonai. Claro que sí, porque ahora nuestro Mashiach ha resucitado. Ahora viene y dice: es necesario que yo me vaya, porque yo les envío entonces al Ruach HaKodesh. Y ese Ruach HaKodesh, vamos a leer nuevamente ese texto. Necesito que por favor leamos nuevamente ese texto del libro de Juan en el capítulo 16
y en el verso 7. Leámoslo nuevamente, por favor, para que esto nos quede con absoluta claridad en el tiempo del día de hoy. Juan, capítulo 16, verso 7. Leamos puntualmente el verso 7. Dice, porque yo os digo la verdad, es conveniente que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Ruach HaKodesh, no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, en Hechos 2, en la celebración de Pentecostés, en la convocatoria de Shavuot, entonces Él convencerá al mundo de justicia y de juicio. Por lo tanto, todos hablarán en todos los idiomas para que la palabra de Adonai, para que la Kadosh Torah se esparza a las naciones. Y convencerán al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Qué maravilloso, maravilloso, maravilloso. Gracias, Hachén, gracias, Hachén, gracias, Hachén. Ahora, todo este texto que ya leímos del libro de los Hechos en el capítulo 2 nos narra toda esta historia y no la quiero repetir porque ya la hemos observado con detenimiento. Pero cerremos un punto aquí fundamental en el texto de Romanos capítulo 8, verso 26. Dice la palabra, y de la misma manera también el Ruach HaKodesh nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Ruach HaKodesh mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Adonai. En este día entonces, mis amados hermanos de Shavuot, los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas. Pero también hay otras lenguas espirituales que Adonai nos puede dar. Y estas lenguas no es algo que nos inventamos, no es algo que repetitivamente aprendemos, sino que es un lenguaje absolutamente de carácter espiritual que no proviene de la mente, sino que proviene del Espíritu de Adonai que mora en nosotros. Y estas lenguas sirven para que oremos e intercedemos cuando no tenemos palabras racionales para hacerlo. Como dice el apóstol Pablo, así pedimos conforme a la voluntad de Adonai y conforme a nuestros deseos o voluntad humana. Así es que, mis amados hermanos, si leemos cada uno de los textos que estamos mencionando con detenimiento y revisamos con detenimiento la importancia de lo que significa entrar a la convocatoria de Shavuot. Este evento es un evento extremadamente importante porque está directamente asociado y relacionado con los mandamientos hechos y establecidos por Moshe en la Kadosh Torah. Entender entonces que ciertamente no es una coincidencia el descenso del Espíritu Santo en esta convocatoria de Shavuot o en el libro de Brit Hadashah de los Hechos como Pentecostés, porque ahora seremos mucho más capaces, por supuesto, de ver lo hermoso y lo profundo de este paralelismo que se está sucediendo cuando se entrega la Kadosh Torah y cuando a su vez es enviado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Estos dos momentos marcan la diferencia. Ustedes me han preguntado con insistencia, ¿cuál es entonces la diferencia entre Pentecostés y Shavuot? Creo que la podemos resumir en esta palabra. No es que haya una diferencia, bueno, hay una diferencia de tiempo, digamos. Ahora, no me quiero referir a la diferencia en el sentido lingüístico. Pentecostés es una expresión en griego, Shavuot es una expresión en hebreo. Obviamente las dos significan lo mismo. ¿Qué es lo que significan? Significan la fiesta convocatoria de las semanas. Ahora, en Pentecostés viene el Espíritu, viene el Ruach HaKodesh sobre los discípulos. Hay una plenitud,
Hay una llenura del Espíritu. Tiene que ver con el libro de los Hechos capítulo 1, verso 8, y reciben el poder del Ruach HaKodesh. En el tiempo de Shavuot, en Éxodo, Shemot capítulo 20, vienen estas palabras y se entrega la Torá en el monte Sinaí. Esas palabras, esas 10 palabras fueron las que establecieron el propósito de Adonai. Y tiene que ser el momento en el que, por supuesto, se abren los cielos y asimismo Adonai reclama a su pueblo y dice esa palabra en Éxodo 20 que hubo un estruendo como se sucedió en Hechos capítulo 2, y ese viento recio que vimos en Hechos capítulo 2 tiene que ver con lo que sucedió en Éxodo capítulo 20 cuando vemos los truenos, los relámpagos, la presencia de Adonai en Éxodo capítulo 20 verso 18. Y el fuego de Hechos va en el paralelo con el fuego de Shemot, y vemos, mis amados hermanos, que entonces en este proceso vemos que hay una llenura y una plenitud de la Shekinah de Adonai sobre su pueblo. Como diría un amigo mío, qué momento tan especial y tan extraordinario que estamos viviendo y que no podemos pasar tan desapercibido. Hay una voz profunda que viene de los cielos y que habla en 70 lenguas, y que esas 70 lenguas están esparcidas a todas las naciones en 7 voces, y de esas 7 voces en 70 lenguas, para que todas las naciones la escuchen conscientemente y construyan ese paralelismo y describan los eventos ahora perfectamente claros que estamos viendo en el libro de los Hechos capítulo 2. Y todo termina en un momento tan especial. Y el pueblo, absolutamente claro y convencido de lo que está viendo y de lo que está viviendo, reconocemos el poder y la autoridad y la magnitud, la magnificencia de nuestro amado Adonai. Así es que, mis amados hermanos, cuando vamos a hablar en la parte para el día de mañana mejor, quiero introducir de qué manera vamos a conmemorar en este tiempo, conmemoramos mejor, si puedo aplicarlo como un seder. ¿Qué huella nos deja entonces Shavuot cada año en la Keilah? Esa celebración tan importante de la entrega de Torah marca absolutamente el destino de la humanidad. Hubo un proceso de creación, todo lo que conocemos, pero el momento de Shavuot es tan extremadamente importante en la vida de la humanidad porque es el lugar donde se hace la entrega del legado eterno, del manual de vida, del manual de instrucciones que todos nosotros hoy debemos tomar. Entonces necesitamos hablar cuáles son los temas más importantes que tenemos para Shavuot. Necesitamos hablar cuál es el fundamento que nos establece y nos determina como pueblo, por qué esta convocatoria es tan relevante, por qué la Torá tiene el propósito de haber sido entregado específicamente allí, por qué la Torá nunca se entregó directamente en Jerusalén, por qué tuvo que ser en el proceso del desierto. Es una buena pregunta a la que me gustaría que ustedes apoyaran con sus respuestas. Si participan, por favor, déjenme saber. ¿Qué se nos ocurre entonces hoy ya en nuestro cierre? ¿Qué se nos ocurre en estos minutos que nos quedan, hermanos? ¿Qué se nos ocurre pensar cuando hablamos de Torah? Las gentes en el nivel 2 o en el nivel 1, el contorno de la comunidad a los alrededores de donde vivimos. Cuando escuchamos o escuchábamos hablar de Torá, entrábamos en shock. La Torá, un asunto que tiene que ver con los judíos, eso ya fue abolido, eso ya no tiene parte con nosotros. Pero sin lugar a dudas, la Torá empieza a narrarnos todos estos relatos históricos extraordinarios, desde la vida del mismo Adán y Java, desde la vida de Noah, los patriarcas, las matriarcas, Moshe, el Éxodo, todo el proceso del pueblo de Israel durante 40 años, su comportamiento, sus debilidades, sus arrogancias, sus maneras difíciles de entender de un pueblo kadosh que vio la magnificencia de Adonai directamente con sus propios ojos, y sin embargo la narrativa que traemos de cada uno de los libros en los Parashot hasta terminar en Devarim, yo siempre me pregunto, cada año cuando termino el ciclo de Torah me pregunto,
Padre eterno, qué pueblo tan difícil, qué pueblo tan duro, qué pueblo tan adverso. Vieron tu presencia, lo sacaste con mano extendida, enviaste las 10 señales para establecer quién eras tú frente a ese pueblo de idolatría. Les diste el maná del cielo, el alimento totalmente disponible en las puertas de sus carpas cada día. Sus ropas no envejecían. Fueron librados de todo ataque de fieras, de todo tipo de animales salvajes guardados. Pero sin embargo, este pueblo se rebelaba el uno contra el otro. Querían hacer su propia voluntad a su propia manera. Querían destituir al elegido de Adonai, a Moshe. Quisieron atacar directamente a Aarón. Aún incluso su propia hermana murmuró de él. Aún el Adonai los castigó con lepra, con muerte, abrió la tierra para que se los devorara. ¿Cuántas cosas pasaron? Llegaron incluso a un punto de asimilarse, incluso de prostituirse con mujeres paganas. Y todo esto, la Torá nos permite conocerlo para que sepamos de qué estamos hechos. ¿De dónde Adonai nos sacó? De un mundo de oscuridad, de un mundo de bajeza. Y entonces Shavuot es esa celebración maravillosa, mis amados. No me canso de repetirlo, creo que lo he dicho muchas veces hoy, pero no puedo cansarme jamás de decirlo. Es el momento maravilloso en que estamos recibiendo por celebración y gloria la Kadosh Torah. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de las naciones? ¿Qué sería del mundo en el estado como se encuentra hoy? Corrompido, adverso, corrupto, tal vez sea la palabra mejor, correcta, corrupto. ¿Qué sería del mundo que aún hoy con lo corrupto que se encuentra sin la Kadosh Torah? El Eterno permite que haya un remanente que pueda enfrentar a toda esta contaminación. Y por eso nosotros nos acercamos a cada convocatoria, no porque seamos mejores o los mejores, porque hemos sido elegidos, hemos sido llamados, hemos sido guardados especialmente para cumplir con el llamamiento y para que el Eterno que nos ha distribuido por tantas naciones, hermanos, ¿cuántos de ustedes hoy que me acompañan en este tiempo de Torah al Instante son, al igual que nuestra condición como familia pastoral, emigrantes a otra nación? Nunca jamás pensamos venir a esta nación en el plan que estamos ministerialmente. Veníamos en un plan de vacaciones o en algunos planes de trabajo, pero un día el Eterno así le plació sacarnos de nuestra tierra original, de nuestra patria, traernos a esta nación, establecer el ministerio y hoy desde este lugar compartir el ministerio a otras naciones. Y nuestros hijos con su perfecto dominio del inglés y bilingües y trilingües y pueden compartir a otras naciones y a otras comunidades. El Eterno nos entrega su Kadosh Torah y nos capacita y nos prepara para que seamos ese remanente escogido para cumplir con la meta y el propósito que tenemos de que la Kadosh Torah sea esparcida al norte, al sur, al este y al oeste. Por eso es necesario, mis amados, les invito, por favor, amada Casa de Israel Integral, participen de nuestros módulos, inscríbanse, ahí está nuestro chat de contacto, absolutamente gratuito. Todo lo que tienes que hacer es disponer tu tiempo cada día, dispone una hora diaria, haz tus devocionales, haz tu trabajo de módulo, tus tareas, desarrolla, ve los videos. Todo es tan práctico hoy, hermanos. Ustedes simplemente envían las respuestas. Hay una persona que recibe el material, corrige. No corrige en el sentido de calificar. Si algo hay que corregir, pues hay que corregir. Estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque en el tiempo de Shavuot que se está cumpliendo ya para estos días, vamos a cumplir esa fecha para estos días cerrando el tiempo de Omer. Entonces, en esa convocatoria maravillosa, hablaremos de los mandamientos, hablaremos de la importancia de esas 10 palabras en el que están incorporadas, adheridas, las 613 misbot que tenemos en el estudio de la Torah. Así es que, mis amados hermanos, creo que ha sido un buen tiempo para el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajes, gracias por sus inquietudes, gracias por compartir el video y de verdad, de manera especial, muchísimas gracias por este tiempo maravilloso
cada mañana. Aquí estamos, 7:30 de la mañana, en vivo, compartiendo con ustedes desde Israel, Casa Integral. Su hermano Pastor Roberto les saludo. Roberto Alfaro, muchas gracias. Y para todos, shalom, muy buen día y mil bendiciones. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.